Bendiciones a todos. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos aquí para un tiempo en la lectura de la palabra de Dios y para ser restaurados, renovados y rescatados en la presencia de nuestro Dios Altísimo. Así que vamos hoy a iniciar. Vamos a orar para entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra manera de vida y poder adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de andar en tu palabra, la necesidad de andar en tu verdad, la necesidad de andar en tu dulzura y santidad. Por favor, permítenos andar delante de ti con un corazón necesitado, un corazón lleno de tu misericordia y piedad. Y ayúdanos, por favor, para aprender de ti, de que tú eres manso y humilde de corazón. Gracias, amado Padre y Rey. Gracias por estar atentos a nosotros, papito lindo. Gracias por estar atentos a nuestras vidas, papito lindo. Gracias por todo tu amor y cariño. Gracias por todo tu amor y bendición, Padre amado y eterno. Ayúdanos, por favor, Papito Santo, a andar completamente en tu paz y en tu verdad y en tu fidelidad, Papito. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, el honor y el poder a ti, Señor Jehová, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como ya mencionamos, estamos leyendo el libro de Lucas. Estamos leyendo el libro de Lucas. En Lucas capítulo 7. Y prácticamente vamos a ahondar acá en la palabra de Dios. Bueno, entonces, como ya mencionamos, estamos leyendo el libro de Lucas. Mi nombre es Juan José Grajeda, para los que no me conocen. Actualmente estamos hablando de los mensajeros de Juan el Bautista en Lucas 7, 18 al 35. Y ya hemos hablado pues aproximadamente 4 días acerca de esto. Prácticamente lo que hacemos es leer y luego comentar lo que estamos leyendo para darle un entendimiento, conocimiento mayor a lo que estamos leyendo. Ahora, esto lo hacemos también basado en Nehemías 8:8. Ahora, vamos a leer otra vez lo que hemos estado haciendo y vamos a conocer qué nos quiere decir nuestro amado Dios, ¿sabes? Entonces tenemos lo siguiente. Leamos 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos 19 y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. 27. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. 33, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, entonces, esa es la lectura de los mensajeros de Juan el Bautista. Vuelvo a resaltar, ya hemos hablado varias cosas de esto, ha sido muy interesante la lectura y con los comentarios. Hay que mencionar algo bien importante que hemos visto, que es la situación que sucede con Juan el Bautista acerca del no creer o tal vez no está tan seguro por una situación difícil que está viviendo. O como ya mencionamos, la parte del conocimiento que tenían todas las personas de la venida del Mesías y tal vez que no casaba un poco con lo que correspondía, más Jesús responde basado en Isaías. Y pues luego de dar una demostración o dar testimonio por medio de sus obras a los mensajeros de Juan y por consecuencia enviar el mensaje a Juan, Jesús comienza a dar testimonio prácticamente de Juan el Bautista. Y es algo bien importante resaltar, y lo voy a volver a resaltar hoy, basado en lo que también hemos visto en 29 y 30 de estos versículos, porque dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ya hemos hablado creo que 2 días de esto, por la importancia que requiere y por el peligro que uno puede tener prácticamente porque uno puede estar en esta área, fariseos e intérpretes de la ley, y por nosotros estar en esta área, por así decirlo, podemos no estar aceptando muchas cosas que Dios nos está diciendo por medio de otros siervos. Y vuelvo a resaltar fariseos y los intérpretes de la ley porque a veces solo las personas pensamos de que un fariseo es hipócrita, un fariseo es alguien legalista, pero no comprendemos de que también un fariseo y un intérprete de la ley eran personas que conocían bastante la escritura. Pusimos de ejemplo a Pablo, pusimos de ejemplo a Gamaliel, de que eran fariseos, pero no se ve una escritura donde diga que Gamaliel se convierte, pero también reconocemos de que Pablo, pueden haber otras personas como Pablo, también el hecho de que estaba Pablo cuando está el testimonio de Jesús, es decir, prácticamente por así decirlo, si lo queremos ver de alguna manera, Pablo no aceptó el bautismo de Juan, Pablo no aceptó la predicación de Jesús, porque vemos que en la Biblia él comienza a recorrer personas para que nieguen el evangelio y para entregarlos al concilio. Entonces vemos de que un Pablo o Saulo, previo a ser llamado Pablo, prácticamente estaba en esta categoría del 30, más los fariseos, Pablo y los intérpretes de la ley desecharon el designio de Dios respecto de sí mismos. Pero luego vemos cómo se le revela a Pablo Jesucristo mismo por él estar en contra de Dios. Y Dios tuvo misericordia de Pablo. Entonces, por eso hago mención de esto, porque puede ser que hay personas que son muy estudiosas, etcétera, y lo he resaltado mucho, pero estén negando a otros ministros. Y eso lo veo en internet por el mismo punto de que a veces cuando uno ve, por ejemplo, noticias cristianas o otros predicadores, o por ejemplo en YouTube o algo por el estilo, pues regularmente saltan noticias de tal predicador habló en contra de otro predicador de que está en falsa doctrina. Y él dice, no, es que nosotros predicamos la sana doctrina. Y yo me pongo a pensar que lo que vemos a veces, que a veces hacen en público, que por ejemplo yo no estoy muy de acuerdo,
de denunciar, porque dicen, no es que la Biblia me manda a denunciar a los falsos y comienzan a dar su gran justificación. Pero si nos damos cuenta, eso ya pasó en un tiempo atrás. Habían fariseos que decían que tenían la verdad, inclusive tenían seguidores, inclusive se basaban en la Biblia, y es más, y eran rígidos. Y es más, tenían la doctrina de miles de años prácticamente cimentada en ellos. Inclusive puede haber un Jeremías que enseñó a sus discípulos y hubiera podido haber una cadena de enseñanza, pero rechazaban a Jesús y a Jesús le decían, no, es que tú eres un falso. Rechazaban a Juan el Bautista y no, que tú eres un falso, que eres tal por cual, etcétera, como ahorita lo vamos a leer, o como, perdón, ya lo leímos. Pero vemos cómo el que realmente conoce quiénes son de Dios, es Dios mismo. Y esto lo vemos también porque recordemos que hay un pasaje que en la Biblia que dice, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios, no sanamos en tu nombre? Y Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces estas personas hacían muchas cosas en su nombre, pero Dios no los conocía. Pero aquí vemos cómo sí conocen a Juan. Jesús mismo está dando testimonio de Juan. Y no solo eso, sino dice cosas de Juan que nosotros no sabíamos. O por ejemplo, las personas de ese tiempo no sabían. Ellos conocían a Juan como un profeta. No, es que Juan era un profeta. Y ellos tenían una referencia de Juan. Pero cuando vemos ahora el testimonio de Jesús acerca de Juan, Jesús no solo dice de que Juan era profeta, y dice, y más que profeta. Y no solo eso, sino que dice, es aquel que viene a prepararme camino a mí. Y no solo eso, sino que también respalda la doctrina que está dando Juan. Entonces, a veces lo que hacemos nosotros es ir a abocarnos a otros ministros para saber si otro predicador es o no verdadero. Y lo que debemos hacer es ir con Dios a preguntarle si el ministro que está predicando es verdadero o no. Porque ese ministro puede tener una enseñanza que aparentemente pueda ser nueva o aparentemente pueda estar fuera de la palabra, pero sí está en la palabra. Como lo vemos acá, dice que Juan el Bautista bautizaba con el bautismo, bautizaba, pero los fariseos dice que desecharon los designios de Dios no siendo bautizados por Juan. Y como vuelvo a resaltar, estamos en un gran peligro porque hay ministros, por así decirlo, de categorías, son doctores, máster en divinidad y otras cosas. Yo no les quito el mérito porque prácticamente es un gran esfuerzo. La persona que ha vivido una carrera universitaria sabe a veces lo difícil que es una carrera universitaria en desvelos y entregas de tareas y demás. Y pues alguien que estudia una carrera de teología, etcétera, pues me imagino que debe ser similar. Siempre hay tareas, siempre hay, es un maestros que deben ser rígidos, otros que son más suaves, y desvelos, etcétera, y son 5 años de esfuerzo prácticamente dedicados, igual si sacan maestría y demás. Pero no con eso significa de que esa persona tenga una verdad absoluta o no tenga una falta de creer en verdades de Dios. ¿Me entiendes? Es decir, de que alguien le enseñen acerca de la salvación o acerca de un aspecto de doctrina, no significa que esa persona lo esté viviendo o no significa que alguien tenga esa relación con Dios como se debe. Lo digo esto ¿por qué? Porque a veces, ya lo hemos hablado, de que las personas se centran en sacar un seminario de teología, pero vemos de que los fariseos y los intérpretes de la ley eran más rígidos que los que actualmente conocemos como teólogos o alguna otra cosa, o que es estudiado en la palabra. ¿Por qué? Porque realmente a una persona que era fariseo, si el papá es fariseo, desde niño lo colocaban a estudiar desde ya y que se aprendiera la Torá de memoria. No solo eso, sino que aparte de aprenderse la memoria, pues tenían que ejecutar procesos como de selección. Entonces, prácticamente, así como alguien, el papá lo puede educar desde niño para que sea médico y al final él resulta siendo un gran médico, igualmente el fariseo preparaba a su hijo para ser fariseo y era prácticamente, puede ser excelente en muchos aprendizajes y saber mucho la Biblia.
pero eso no significa de que tenga una revelación verdadera de parte de Dios. Y pongo el ejemplo de Pablo, porque prácticamente Pablo es un ejemplo muy claro, porque muchos admiran a Pablo y hablan regularmente, es que Pablo aquí, es que Pablo allá, es que el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Pero cuando examinamos su vida nos damos cuenta de que él tenía ese problema, que él era fariseo y era un fariseo prácticamente excepcional, si lo queremos llamar en su rama, pero no conocía a Jesús y no aceptó el bautismo en agua, no aceptó a Juan el Bautista y no aceptó a Dios, ¿cómo se llama? A Jesús mismo. Entonces el conocimiento de una palabra no nos va a cimentar el conocimiento de la verdad. El que nos va a guiar y nos va a revelar es Dios mismo y el Espíritu Santo, que la Biblia dice que nos guiará a toda verdad. Entonces nosotros no tenemos que confiar en la sabiduría de palabras de conocimiento que nosotros tengamos, sino confiar en la revelación del Espíritu Santo de la verdad que nos va a dar para que la vivamos y vayamos encaminados en Él. Y entender de que nosotros podemos estar siendo ciegos, entender que nosotros podemos tener levadura de fariseo. Si la tenemos, podemos pedir a Dios que nos la quite. Pero si no nos damos cuenta de eso, si nosotros decimos, no, es que toda la doctrina es, y no vamos a preguntar a Dios, porque he visto mucho eso, no, es que esa doctrina no está en la Biblia, es que esa doctrina aquí y allá, pero tenemos que tener mucho cuidado. Como yo vuelvo a resaltar, Juan el Bautista, hasta donde vemos, o por lo menos yo he visto, en ningún lugar de la Biblia se muestra que alguien salga al desierto y comience a echar a la gente al agua. ¿Me entienden? Es como que de repente venga alguien, no sé, es que es bien difícil dar un ejemplo de esto, pero lo pondría en ese aspecto. Es decir, nadie, hasta donde yo tengo entendido, nadie salía a un desierto a bautizar agua, a bautizar a alguien en el agua. Métanse aquí y arrepiéntanse. O sea, era como que algo totalmente nuevo. Entonces, por consecuencia, si alguien es tradicionalista, como le llaman, es decir, sujeto a la tradición, como yo he visto mucho, eso inclusive está actualmente, o sea, de repente que alguien vaya a hacer eso, prácticamente descartado, o sea, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Y dónde dice en la Biblia que Juan iba a bautizar en agua? Muéstremelo en el Antiguo Testamento. O sea, si lo vemos antiguamente, como resalto, podrían preguntar eso acerca de Jesús. ¿Pero dónde Juan el Bautista? Le podrían haber dicho, Juan, ¿por qué tú bautizas en agua? ¿Dónde está eso en la Tanaj? ¿Dónde está eso en la Torah? ¿Dónde está eso en los escritos, en los profetas? ¿Dónde está? ¿Me comprenden? Entonces, son cosas de que a veces uno no logra comprender, de que no es nada nuevo, es decir, es algo que ya está en la Biblia y es un principio, y ya hablamos anteriormente de eso, pero lo que quiero resaltar hoy es el conocimiento que Dios tiene de sus verdaderos ministros. Ese es el enfoque que quiero dar hoy. Cuando resaltan a Juan el Bautista y las doctrinas cimentadas y las doctrinas avaladas por Dios mismo también. Entonces, siempre si tenemos dudas de algún ministro, si es o no es de Dios, tenemos que ir a preguntarle a Dios porque Dios mismo va a dar testimonio de ese ministro. Y no regularmente a agarrarnos de nuestro aspecto doctrinal o de escritural y decir, no, es que este es falso por esto, esto y esto y esto. Porque los fariseos tenían mucho conocimiento de la Biblia, igual los intérpretes de la ley, por eso se llamaban intérpretes de la ley. Si lo queremos encerrar, bueno, vamos a ponerle nombres para aprender un poco de este tiempo. No necesariamente sea así, pero solo lo voy a poner por aspectos didácticos. Es decir, este aspecto de fariseo lo podemos llamar como que fuera una persona, puedo poner un ejemplo evangélico. No lo digo solo porque, como en ese entonces decían que los fariseos eran la secta más rígida. Entonces, regularmente hay personas que son rígidas, sea bautista o evangélico o protestante, como le quieran llamar, que son rígidos en esa doctrina. Entonces podemos catalogar fariseos. No estoy diciendo que los católicos o mormones no sean fariseos, sino que estoy para dar un aspecto, ¿ves? Y dice, y los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley, ¿cómo lo podemos colocar el día de hoy? Podría ser, por ejemplo, alguien que es doctorado en teología, maestro en cristología, etcétera, que conoce de homilética, de hermenéutica y no sé qué otras cosas más. ¿Me entienden? Pero no van a lograr conocer a Dios si no son revelados por el Espíritu Santo. ¿Me comprende? Ese es el punto clave. Y eso es lo que quiero resaltar. No es por el conocimiento que yo tengo en la palabra, porque a diferencia de una carrera de ingeniería o de licenciatura, que el hombre la sujeta bajo el conocimiento del hombre, todas las revelaciones o verdades de Dios van a ser reveladas o develadas por Dios.
¿Me entienden? Aunque lo tengamos enfrente, si Dios no nos los muestra, no vamos a poder, porque la Biblia dice que las personas eran ciegos, no veían. Si yo a un ciego le pongo un color rojo enfrente de sus ojos, le digo qué color es, no va a saber. Si el ciego se pone, no, es que ese es color verde, y no, porque yo sé que es color verde, porque yo he tocado el color verde y el color verde se siente así, no va a poder. Entonces así pasa a veces con nosotros. Nosotros creemos muy sabios en todo, pero debemos siempre ir a consultar a Dios, como lo menciona acá, y Dios nos va a dar realmente el conocimiento de lo que está pasando de una persona, como en este caso el ministerio de Juan. Y no porque no, es que la Biblia dice, no habla nada acerca de tal eso. ¿Cómo así que es más que profeta? Porque, como vuelvo a resaltar, si nos basamos en el conocimiento que ellos pueden haber tenido en ese tiempo, que ahorita uno lo acepta así de cajón, porque ahí está escrito. Pero en ese momento, ¿qué hubiera pasado si uno conoce la Biblia y de repente aparece Jesús y de repente dice, no, es que era más que profeta? Entonces, ¿cómo así que era más que profeta? Si lo único que hay, que lo único que la Biblia dice son que hay profetas. Entonces, ¿cómo así que hay más que profetas? ¿Qué nombre le pondríamos? Entonces, como vuelvo a resaltar, hay muchas cosas que no entendemos, que lo mejor es ir a preguntarle a Dios, ir a consultarle porque Él conoce quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Y también por consecuencia, según lo que yo conozco de Dios, Dios no únicamente me va a decir a mí, mira, Él sí es, sino que si yo tengo dudas de una doctrina que esa persona está impartiendo, le voy a preguntar, mira, si es de ti, entonces, ¿por qué está predicando acerca de tal cosa que por lo menos yo no creo que eso sea así? Entonces yo ya oro a Dios y Él me va a decir a través de la Biblia y muchas cosas acerca de verdades. Me comprendo, inclusive cuando uno habla con otras personas que también creen en el Evangelio y ellos tienen un punto de vista y uno tiene otro, pues igual, de igual manera, uno le va a preguntar a Dios, mira, fíjate que yo no estoy de acuerdo con lo que tal persona dice, él es mi amigo y todo, yo sé que te busca, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, decime cuál es la verdad. Y bueno, y yo le puede, uno ya también ir a revisar la Biblia y orarle a Dios, eh, se va a dar cuenta, pues, a veces de que uno está la otra persona tenía razón, o simple y sencillamente la otra persona complementaba algo que uno ya conocía y que uno no hallaba que casaban las verdades. O puede ser de que otra persona no tiene ninguna razón y uno pues la verdad de la escritura nos da la razón por lo que uno ha conocido o vivido, pero siempre uno tiene que tener la pauta de ir a orar primero y también ir a revisar. Y Dios mismo le va a explicar a uno con la palabra de si una persona es y por qué es, y si lo que está predicando es, porque también puede ser de que alguien sea de Dios, pero de repente se le salió un chanfle. Entonces, eso es importante y lo que quiero resaltar es eso. Ahora veamos el siguiente aspecto de esto. Bueno, como vuelvo a resaltar acá, también recordemos esta parte de que Juan el Bautista fue enviado por Dios y tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos de que la Biblia dice que en el tiempo final vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas y que inclusive engañarán a los escogidos. Y vuelvo a resaltar, eh, tenemos que estar bien conscientes de ello porque si nosotros nos enfocamos precisa y específicamente en ir a preguntarle siempre a Dios las cosas, vamos a obtener una respuesta de Él con la sinceridad que vayamos a buscarle y también, como vuelvo a resaltar, las verdades que están escritas, porque vuelvo a resaltar hoy, actualmente, a diferencia de antes, pues según lo que vemos en la Biblia, había tres tipos, más o menos cuatro sectas principales. Eran los fariseos, que es lo que ya hemos mencionado aquí, o lo que tal vez vemos mucho en la Biblia. Segundo eran los saduceos, y los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en ángeles. Ojo lo que los estoy mencionando. No creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían en espíritus, pero sí creían en la palabra. Por el otro lado tenían a los saduceos, perdón, a los herodianos, que eran como los que creían en la política, o sea, sí creían en Dios, pero eran más políticos, que le iban a Herodes, le apoyaban a Herodes. Y estaban los otros que eran los celotes, que tal vez eran como una especie de guerreros o de revolucionarios. Y tenemos el otro grupo que eran los esenios, que a veces mencionan que posiblemente Juan el Bautista podía haber sido esenio. Y los esenios eran aún más rígidos que los fariseos y también ellos se enfocaban mucho en la venida del Mesías y otras cosas más que ustedes pueden leer
tal vez en un diccionario bíblico. Por ejemplo, yo leí el diccionario Nelson, habla acerca de un poco de la doctrina de los esenios. También creo que la Biblia que yo tenía, que se llamaba la Biblia del Discípulo, también hacía un comentario acerca de las sectas de ellos. Entonces ellos tenían sectas. Actualmente también hay sectas o religiones, si alguien no puede, se siente muy pesado el nombre secta, pero hay religiones que todos pueden hacerse propicios a la verdad, que tienen su conjunto de creencias y que piensan de que son aceptadas por Dios. Y prácticamente si Jesús viniera ahorita y tal vez comenzara a predicar, posiblemente muchas de esas religiones rechazarían a Dios. Tal vez no las personas, sino los que encabezan esas religiones. Y vuelvo a resaltar, y digo nombres, ¿por qué? Porque de manera didáctica puede ser bautista, metodista, presbiteriano, evangélico, protestante, neopentecostal, cualquier nombre. Y digo cualquier nombre y alguien dirá, ¿y entonces usted qué es? Pues yo no me considero nada de eso. Me considero nada más hijo de Dios y tratando de ser obediente. Pero tampoco voy en contra, porque sé que hay personas que son evangélicas que son dedicadísimas, que son neopentecostales, lo que sea, que son bien dedicadas a Dios, bautistas, inclusive católicos que son bien dedicados a Dios. Por ejemplo, Martín Lutero era católico, pero vemos cómo él comienza a entregarse a Dios y comienza a, a lo que le llaman la reforma y comenzó a sacar muchas cosas a la luz. Entonces, lo principal es enfocarnos en Cristo. Dios va a respaldar su palabra y también a quienes Él ha enviado. ¿Me entienden? Es decir, si por ejemplo mi jefe me manda a mí a decirle a alguien, mira, hazme el favor de arreglar tal y tal cosa porque nos surge. Si esa persona le dice, mira, yo no voy a hacer eso porque mi jefe es fulano de tal, que no sé qué, no, pero si él me envió, no, es que yo no voy a hacer nada porque me está diciendo, etcétera. Yo voy y le digo a mi jefe, mira, no me recibieron lo que me dijiste que les dijera. Entonces va a venir el jefe a decirle, mira, ¿por qué no estás aceptando la palabra las órdenes que le estoy enviando a través de esa persona? Y él me va a decir, no, porque yo no sabía que era que vos lo estás mandando, pero él te está diciendo que está viniendo mi nombre y te está dando las instrucciones. No, pero yo no creo eso porque eso es incorrecto, pero yo te lo estoy mandando a decir. ¿Me entienden? Pero hubiera podido cambiar la actitud si alguien dice, mira, bueno, llama al jefe, mira, fíjate que aquí está fulanito de tal conmigo, eh, ¿tú lo enviaste? Sí. Ah, ok, entonces cuelga uno el teléfono, mira, bueno, ¿qué necesitas? Entonces, a veces representa mucho nuestra actitud que tenemos delante de Dios con las personas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos estar atacando a personas que son verdaderas en el Evangelio y prácticamente no darnos cuenta de que son de Dios. Por supuesto, puede ser de que, como ya mencioné, de repente se le salga algún error doctrinal por algún motivo, pero la Biblia dice que hay que orar. Entonces hay que orar. Bueno, Señor, lo estás usando, es de ti, pero metió una metida de pata. Ayúdalo para que no cometan más. Entonces, vuelvo a mencionar esto por el hecho de que hay una gran magnitud de falsos profetas y que se van a levantar, pero también por el hecho y significado de que nosotros tenemos que estar atentos también en nuestro tiempo actual, de que podemos estar criticando y rechazando a muchos ministros que son de Dios y doctrinas que son de Dios sin darnos cuenta, y que podemos estar en el grupo del versículo 30 y no en el grupo del versículo 29. Y podemos estar rechazando muchas verdades de Dios. Pero como vuelvo a resaltar, para eso necesitamos orar bastante. Orar, no estoy diciendo leer, orar. Orar bastante porque la comunión con Dios y la guianza del Espíritu Santo nos va a indicar. Y en esa oración, esa intimidad, Dios nos va a revelar a través de su palabra las verdades que están escritas. Porque recordemos de que porque yo no entienda algo, de que porque yo no lo vea en la Biblia, no significa que no está ahí. Eso tenemos muy claro. ¿Me entienden? Como vuelvo a resaltar, hizo Jesús muchas cosas que estaban en la palabra, pero el hombre no lo relaciona con esas verdades. ¿Por qué? Como vuelvo a resaltarlo, no es como un conocimiento de ingeniería, no es como un conocimiento en una licenciatura, porque aquí el que da conocimiento de revelación es Dios Padre. Y vuelvo a resaltar, revelación no es nada nuevo. Revelación es sacar lo que estaba oculto, pero parece nuevo. Por ejemplo, de repente vienen y sacan ¿cómo se llama? O el Android 28,000.
sacan una nueva super tecnología, la mecánica cuántica o las computadoras cuánticas y etcétera. Y todos, qué innovador, qué nuevo es todo esto. Y el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol, es decir, que la física cuántica, mecánica cuántica, y todo eso ya existió, porque la Biblia dice que lo que era es y lo que fue ya será, ya fue hecho, algo así. En ese aspecto específico del libro de Eclesiastés, que ya hay muchas cosas que nosotros vemos que ya fueron en un pasado sobre esta misma tierra. Entonces, prácticamente, y vuelvo a mencionarlo, la revelación no es nada nuevo, sino simple y sencillamente es algo que está oculto. Ya hemos puesto el ejemplo de Jesús. Jesús siempre ha estado ahí, es decir, hay un ateo o una persona que nunca creyó, no ha caído de Jesús, pero simple y sencillamente no es de que Jesús nunca ha estado ahí, él siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nunca se le ha anunciado el evangelio o nunca él ha visto a Jesús porque de repente lo muestran en películas, inclusive celebra la Navidad y él ni en cuenta quién es Jesús, pero celebra la Navidad. Entonces esa persona, hasta que se da cuenta realmente que hay un Jesús, porque Jesús mismo se le demuestra como Salvador, él se da cuenta, lo acepta, pero Jesús siempre estuvo ahí. Para mí eso es una revelación. Se le reveló el Salvador y él acepta el Salvador y vive bajo ese Salvador. Igual pasa en las doctrinas, hay muchas doctrinas que nosotros no la creemos, no caben en nuestra mente, y porque a veces tenemos una mente muy carnal o muy a veces estructural y muchas cosas que si no es por la fe, si no es por la revelación del Espíritu Santo, no se cree en ello. Y por eso coloco un énfasis en el Espíritu Santo y en la oración, porque la Biblia dice que iba a dejar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El enfoque del Espíritu Santo es la verdad. El enfoque del Espíritu Santo es señalar a Jesús. Ese es el enfoque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y si hablamos de verdad, ¿qué estamos hablando? De la palabra. Es decir, que el Espíritu Santo me va a revelar a mí las verdades que están escritas que yo no puedo ver. Porque yo sé que le ha pasado a muchos de ustedes que leen la Biblia y de repente ven algo que no habían visto y ya la habían leído tres veces. O tal vez era su versículo favorito y lo leen siempre, inclusive lo andan cantando y todo, y de repente un día pum, se les muestra algo que nunca habían visto. Eso para mí es una revelación. Entonces, eso es bien importante mencionarlo. Vuelvo a resaltarlo por los ministros falsos que habrán de venir o que ya están manifestándose, como lo dice el segunda de Juan capítulo 1, versículo, creo que es el 9 o el 8, porque dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo tratando de seducir a los demás. Vamos a leerlo, voy a mostrarlo acá en la pantalla. Vamos a ver, segundo de Juan creo que es capítulo 1 es fijo porque es el versículo 9 o 8 creo que vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí es 7, perdón. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Es decir, ya han salido. Hay muchos engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ojo, que no anticristo como en el aspecto del anticristo como tal, sino en el aspecto de una actitud anticristiana o en contra de Cristo. Entonces vuelvo a resaltar, va a haber personas, doctrinas que están saliendo por el mundo que a veces nosotros decimos que por lo que hacen son de Dios. ¿Me entienden? Yo he visto, y lo voy a resaltar, yo he visto realmente ministros o personas que realmente dicen que predican a Dios y dan ciertos niveles de revelación, pero cuando uno le va a preguntar a Dios, le dice a uno a Dios, mira Señor, tengo dudas de tal ministro, es cierto, dice cosas y etcétera, pero yo tengo una duda acerca de él. Cuando uno le va a preguntar a Dios, Dios le dice, él no es de mí. Y le va a resaltar por qué, y le explica, no solo por decirlo así, hablado, sino también a través de lo escrito, por qué no es. Y vemos que hay multitudes que lo siguen, ¿me comprende? Y hay otras personas que inclusive andan metiendo la pata, lo digo así directamente, andan metiendo la pata en el aspecto de que están predicando y tal vez lanza uno su chanfle, pero tal vez si uno le va a preguntar a Dios, dice, Él sí es mío. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, inclusive hay que tener cuidado de criticar a otros ministros que están predicando, porque entendamos algo.
Y alguien dice, no, es que el falso ministro X, el falso ministro Y puede ser de que esa persona haya sido enviada y ungida por Dios, pero pudo haber un punto que se comenzó a desviar, como por ejemplo el libro de Gálatas. El libro de Gálatas muestra que el apóstol Pablo dice, ¿y quién os fascinó? ¿Quién os desvió? Si ustedes se les había predicado específicamente el Evangelio de Jesucristo y acerca del Cristo crucificado, ¿por qué se desvían si ustedes iban bien? Iban caminando rectamente, ¿por qué se desvían? Entonces puede ser que muchas personas, ministros que se ven allá afuera, a veces tal vez son como los de Gálatas, que comenzaron bien, Dios los ungió, Dios los bendijo mucho y comenzaron a crecer, pero hubo un punto que se comenzaron a desviar. Y el problema está que a veces nosotros agarramos un hacha, agarramos una espada o cualquier cosa y comenzamos a machetear o comenzamos a hacer daño al ministro, sin entender de que esa persona necesita de las oraciones de hijos de Dios para que los vuelva a encaminar a la verdad, porque Dios los ama. Es como cuando alguien tiene dos hijos, uno prácticamente se porta re bien y va pues prácticamente recto en todo su caminar, y de repente uno también va bien, pero llegó un punto que tal vez a cierta edad se comenzó a desviar. Imagínense que la persona que se porta bien comienza a decirle, no, es que vos sos un inútil, que vos no sé qué, que vos qué es. Lo único que va a pasar es que va a provocar que la otra persona se comience a desviar más. Y el papá no va a estar de acuerdo con que el hijo que está haciendo las cosas aparentemente bien esté insultando al que está haciendo las cosas mal. ¿Por qué no apoyarlo? ¿Por qué no decirle, mira, volvé? ¿Por qué no exhortarlo e incentivarlo para que vuelva al camino? Porque aunque el otro se porte mal o no ande bien en el camino, el papá, porque lo engendró, porque sabe quién es, porque lo cuidó de pequeño, porque lo vio crecer hasta llegar a cierta edad, lo ama. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando hagamos un ministro. Y si tomamos el ejemplo, porque alguien me dice, no, es que esa es una historia que usted inventa. Ejemplo bíblico porque a veces pongo ejemplos que están basados en la Biblia, pero los pongo porque a veces para dar una claridad de una forma de vida, como lo hizo Jesús, que la Biblia dice que Jesús dice, y predicó en su doctrina y comenzó a hablar del reino, y comenzó a hablar del sembrar y el cosechar. Por eso mismo yo puse este ejemplo de la paternidad, porque eso aparece en la Biblia. Pero si quieren un ejemplo específico, estamos hablando de 1 Samuel, capítulo prácticamente el 1 al 20 más o menos, cuando habla de que Saúl fue ungido por rey y Dios lo puso por rey a él, y Dios guió a Saúl hasta un punto. Pero también vemos a David, cómo fue puesto David por rey en lugar de Saúl por la maldad la desobediencia que Saúl había puesto, pero no vemos que Dios haya quitado a Saúl por rey. Es decir, lo quitó en una manera de estatus, pero siempre permaneció en el reinado. También vemos de que a pesar de que todo lo malo que estaba haciendo Saúl sobre la vida de David, David no provocó matar al ungido de Jehová. Y lo menciona como ungido de Jehová cuando Dios ya lo había quitado el reino prácticamente y ya había ungido a David como rey. Entonces vemos muchas actitudes nosotros de que a veces con otros ministros las personas comienzan a criticar y criticar y criticar y criticar sin saber de que esa persona había sido ungida y que pudo haber que se haya salido, y que en lugar de bendecir para que se arrepientan, y que si esa persona pues a algún punto se desvió, si Dios le concede arrepentimiento por causa de una oración nuestra o de varias personas, esa persona va a ser entregada a bondad de Dios y va a comenzar a otra vez volver a encaminarse a la verdad. Por supuesto, siempre en dirección de Dios. Y vuelvo a resaltarlo, vamos siempre a preguntarle a Dios si alguien es o no de Él, y conocer la verdad a través de la palabra para que la persona vuelva a ser encaminada. Y no solo estoy hablando de ministros grandes que está ahí, sino que si nosotros conocemos otras personas que se han desviado por un motivo, en lugar de decirle, no, que vos sos esto, vos sos lo otro, buscar exhortarle, provocarlo a que vuelva a los caminos. Porque por muchos aspectos la persona puede estar dolida, puede estar desviada de alguna manera por algún motivo. Si Dios nos permite orar por él para que él regrese, eh, puede que nuestra oración sea oída en el aspecto de decir, bueno, sí, hagámoslo una vez, o puede ser que Dios dé un tiempo de misericordia, pero ya involucra esa misericordia. Y si yo oro con misericordia, si oro con misericordia, así mismo se va a hacer conmigo. Es decir, si algún momento en mi vida yo me puedo desviar, esa misericordia que yo sembré, esa misericordia va a venir a mi vida también. Y también pues yo esperaría de que otras personas también me ayuden, así como yo ayudo, aunque puede ser que no sea. Pero delante de Dios sí voy a tener esa esperanza
porque la Biblia dice que el que esté firme, miro que no caiga. No, yo estoy firme y nunca me voy a separar. Ejemplo, Pablo, tengamos cuidado, perdón, Pedro, porque a veces muchos decimos, no, es que yo nunca me voy a separar del Evangelio. Más bien yo digo y oro porque yo no me desvíe, para que Dios tenga misericordia de mí y no me desvíe. Porque el ejemplo que tenemos es Pedro. Pedro vemos que niega a Jesús, y no solo Pedro, sino los demás apóstoles. Y vemos también a veces cuando ya está en el libro, sí, creo que es de Gálatas también, o segundo de Corintios, no recuerdo, cuando viene Pablo y regaña prácticamente a Pedro porque estaba comportándose de una manera hipócrita. Entonces Pedro tuvo un pequeño conflicto, un pequeño desviamiento, pero vino Pablo y lo corrige para que vuelva. Y pues Pedro conscientemente pues regresa a sus caminos, por así decirlo. Entonces eso es bien importante y vuelvo a mencionarlo acá con esto de los ministros, porque creo que es muy importante creo que es muy importante esta parte de la palabra con respecto a lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Lo vuelvo a resaltar, si nosotros somos ministros de Dios, si somos predicadores y demás, o si algún día estamos en una posición ministerial, tengamos mucho cuidado, porque podemos tener levadura de fariseo, o lo que aquí menciona con los escribas, y podemos negar muchas verdades de Dios. Más bien, como ya he mencionado, hay muchas doctrinas ahorita alrededor del mundo, inclusive en el aspecto del el evangélico, bautista, presbiteriano y demás, de que atacan a otros endoctrinalmente. Por supuesto, porque la Biblia también dice ir en defensa del evangelio, pero siempre vayamos a orar primero, vayamos a orar, no confiemos en nuestra propia razón, no confiemos en nuestro propio entendimiento, confiemos en la verdad de Dios y rogar auxilio para que Él nos revele su palabra y nosotros no seamos inclusive de tropiezo para otras personas que quieran creer. Y que nosotros podamos, teniendo la palabra de verdad y el respaldo de Dios, que Dios nos dice, mira, esto sí es de mí, y aquí está la Biblia donde dice esto, donde dice esto, donde dice esto y donde dice esto. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Uno de los aspectos que yo menciono regularmente es el hablar en lenguas. Yo tuve conflictos con esos, cuando hay muchas personas que no creen en la manifestación de hablar, orar en lenguas, y es uno de los aspectos que yo más conflicto tuve en mi iglesia por lo mismo, de que muchas personas dicen, no, es que el hablar en lengua no es correcto porque es de demonios, y cuando uno pues prácticamente está en el evangelio, uno no conoce nada y de repente uno comienza a hablar en lenguas, por todo lo que uno le dicen que eso es de demonios, entonces uno tiene temor porque dice, entonces, ¿por qué estoy hablando en lenguas y dicen que tiene demonios? ¿Será que tengo un demonio? Y hay un gran conflicto en la vida de uno por el montón de cosas que dicen las personas. Y bueno, uno va a consultar a Dios y le dice, pues porque yo fui de esa manera, le dije, mira, Señor, yo no sé si realmente esto, por eso de ti, yo tengo miedo de que esté hablando lenguas de demonios. Y uno entra en pánico prácticamente y muchas cosas. Y yo recuerdo precisamente esa vez que yo estaba en la iglesia y estaba llorando en el altar por ese ataque de muchas personas, inclusive otras personas me decían, no, es que usted habla en demonios. Yo recuerdo que estando postrado en adoración, prácticamente llorando por esa necesidad de tener, recuerdo cómo percibo como que la presencia de Dios que desciende en mí y me dice, no dejes de hablar tus lenguas. Y alguien dirá, no, es que usted se está basando en un testimonio de lo que está viviendo y que no se está basando en la Biblia. A eso voy, porque yo tengo una certeza, así como la Biblia menciona de cómo les hablaba Dios a otras personas por el Espíritu Santo, pero también por eso siempre les resalto el hecho de Dios les va a responder, pero también les va a hablar conforme a lo que está escrito. Entonces, con ese testimonio que Dios le habla y le avala a uno, y uno cuando ora en lengua siente la presencia de Dios y siente otras cosas, y el beneficio que uno va sintiendo cuando uno ora en otras lenguas, también uno va a 1 Corintios 14 y cuando comienza a leer completamente todo 14, comienza a hablar de las manifestaciones que se dan en ese aspecto del hablar en lenguas y otras cosas. Y también entender de que el hablar en lenguas no es una cosa únicamente del Nuevo Testamento, sino que cuando uno le ora a Dios y le dice, mira Señor, pero me van a decir de que eso es el Nuevo Testamento, que es que un montón de cosas. Yo necesito saber dónde puedo encontrar el hablar en lenguas en el Antiguo Testamento.
Y pues cuando uno va, muestra cómo Dios da diversidad de lenguas en el Antiguo Testamento a través de la Torre de Babel. Uno ve, por ejemplo, con Daniel, que Dios le da una revelación de hablar en lenguas a Daniel, por así decirlo, porque prácticamente hay una mano que escribe, ¿cómo se llama? Tekel, Tekel, Mene, Uparsin. Y prácticamente Daniel tuvo la capacidad para tener la interpretación de lenguas y manifestarle y hablarle al rey. Pero en este caso, a lo que quiero resaltar es de que la misma Biblia nos va a proporcionar la cuestión que está ahí, que tal vez uno no la vio, pero cuando uno fue a orar y le fue a preguntar a Dios y Dios le reveló, que a veces, como le digo, uno tiene una guerra prácticamente interna con muchas doctrinas que gente se levanta y le dice a uno. Y también me pasó, por ejemplo, en otra ocasión cuando una persona me dijo que yo llegué a una reunión en la universidad, estaban ahí reunidos, yo por curioso me fui a sentar y ellos tenían otra posición, por decir, doctrinal, y prácticamente me dijo a mí, no como eso, lo dijo de forma despectiva, de que hablan como que fueran demonios, que comienzan a hablar en otras lenguas. Yo le dije, mira, un momento, o sea, yo he vivido, yo sé qué es eso, yo sé lo que he sentido, yo no he sentido demonios, yo he sentido a Dios, yo he percibido a Dios, y Dios me ha confirmado a través de lo que está escrito, lo que es o no de Él. Pero también, y él me dice, no, es que son tus experiencias. Si alguien me dijera a mí, mira, eso no, esos son tus experiencias. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 14? Y comienza, y uno puede explicar para defender la verdad que Dios le ha dado. Y no solo quedar, no, no, es que yo tuve una experiencia, sino también tuve la experiencia, ok, pero ¿dónde está eso en la escritura? ¿Cómo lo puedo desglosar? Y Dios me va a explicar específicamente cómo se manifiesta y algunas otras cosas. Por eso regularmente resalto el punto de la hablar en lenguas, porque tal vez es uno de los mayores conflictos que yo he tenido en mi vida como creyente. eh, y por eso mismo yo lo resalto regularmente siempre en testimonio, porque la Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces yo estoy hablando conforme a la ley y conforme al testimonio. Estoy dando mi testimonio de lo que he vivido conforme al Espíritu, porque he preguntado y he consultado a Dios y Él me ha respondido. Y también sé que conforme a la ley, porque también conozco o Dios me ha dado a conocer por medio de su palabra de que lo que estoy viviendo está en lo correcto y también por lo que he percibido y sentido. La Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, vuelvo a resaltar esto y el punto principal de hoy o lo que trataba de comentar era, vamos a consultar a Dios si lo que estamos viviendo es de Él o no es de Él. Cualquier doctrina, presentarla delante de Dios y decirle, Señor, esto es de ti o no es de ti. Señor, estoy viviendo conforme a la verdad o no lo estoy haciendo. Porque el que va a dar testimonio de mí va a ser Jesús. Jesús está dando testimonio acerca de Juan el Bautista. Jesús está dando testimonio de la doctrina de Juan el Bautista. Asimismo, Dios, cuando yo esté en los cielos, va a dar testimonio de mí. Porque la Biblia dice, el que me negare delante de Dios, yo lo negaré delante de los ángeles. Pero si alguien me negara públicamente, yo lo negaré. Y si uno lo confiesa a Jesús en público, Él nos confesará delante de Dios y de sus ángeles. Es decir, el que va a dar testimonio de mí, así como vemos que en este caso Jesús está dando testimonio de Juan el Bautista, es Jesús. Así mismo da testimonio de mí, así mismo está dando testimonio de sus ministros y de aquellos que no son sus ministros. Por eso debemos ir a abocarnos a Él para preguntar, consultar, indagar si a la persona que yo estoy oyendo es de Él o no es de Él. Y eso me involucra a mí. Ustedes pueden ir a consultar si yo soy o no soy de Dios. Si lo que estoy hablando o no estoy hablando es de Dios o no es de Dios. Y no solo de, no, es que ese sí es de Dios porque yo siento X o Y cosa. Vamos siempre a consultar a Dios sobre cualquier persona, sobre cualquier persona. Ir a consultar, Señor, ¿lo puedo oír o no lo puedo oír? Señor, ¿es verdad lo que dice o no es verdad lo que dice? Y también por consecuencia ir a ver a la palabra, ir a examinar las cosas que se están hablando. Entonces vamos a concluir acá. Dios los bendiga a todos. Vamos a finalizar. Espero que Dios guarde, bendiga sus corazones y los guíe hacia toda verdad en el Evangelio de Dios. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por este espacio, por esta bendición, por esta justicia, por esta misericordia. Gracias te damos por tu gran amor y bondad, Señor Jesús. Te agradecemos por toda tu misericordia y tu verdad. Ayúdanos, por favor, papito lindo, y guíanos para
Que tú seas nuestra misericordia y fidelidad, papito. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo tu amor y por toda tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Bueno, amén y amén. Bueno, aquí hay una pregunta que no la había visto, que está en el chat de Zoom, que dice, segunda de Juan 1:7, el que leímos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. A quienes, aquí dice, a quienes o a qué se refiere cuando describe a dos últimos, engañador y anticristo, porque parece que son dos personajes de los que hace referencia. Eh, Creo que sí, pero recordemos de que a veces hacen una división para indicar dos características. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que hay que orar en espíritu y verdad, o la Biblia también dice de que el que da testimonio es el Padre y el Hijo. Entonces, son dos identidades que están incrustadas en una misma persona. Es decir, que muchos engañadores salen por el mundo y la Biblia también dice que engañador significa seductor. Pero cuando vemos también el mismo pasaje, dice que engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, prácticamente el mismo engañador adquiere una postura de anticristo. Y cuando el segundo de Juan habla de que son engañadores y es el engañador y el anticristo, hace un énfasis de que esa persona no solo es engañadora, sino que también es anticristo, es decir, tiene dos identidades sumergidas en él. Es decir, es como cuando vemos a David, que regularmente vemos a David como el dulce cantor de Israel, o vemos a David como rey, pero a veces no vemos a David como profeta. Entonces dice, es que David era rey y era profeta. Entonces marca dos identidades bajo una misma persona. El rey David, sí, pero el rey David también es profeta. Entonces, eso es un aspecto de que el engañador, el que va a venir a engañar, va a manifestar, si comienza a manifestar a Jesús como no venido en carne, ya se está manifestando no solo como engañador, sino como anticristo. Porque puede venir un engañador a decir, mira, fíjate que está pasando esto en mi vida, necesito que me prestes plata, etcétera, etcétera. Y lo comienza a engañar a uno y se va por ese camino, pero el engaño va porque él necesita dinero y demás cosas, pero no específicamente se está manifestando en específicamente atacar a Jesucristo. Eso es lo que yo pienso acerca de lo que me acaban de preguntar en Zoom. Espero haber dado a conocer de por qué es. Como ya mencioné, el mismo pasaje habla de las dos esencias. El engañador que confiesa que Jesús no es Cristo. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a orar bueno, ya oramos para finalizar. ¿Verdad? Entonces Dios los bendiga a todos. Vamos a cerrar esto. Espero que Dios guarde y bendiga sus corazones y que el conocimiento de Dios fluya en ustedes y la verdad de la revelación de Dios para que nuestros ojos sean abiertos, porque como vuelvo a mencionar, estamos viendo una era que es bien difícil acerca de muchas cosas, pero también nos espera algunas otras cosas mayores a nivel de ministros y por eso que el énfasis que estamos hablando, porque va a haber una guerra que va a venir, que no va a ser necesariamente con personas de, como que del otro lado del bando, sino con mismas personas en el mismo evangelio que van a estar atacando unos a otros, que ya está comenzando a suceder, pero no se ha manifestado de una manera muy fuerte. Y eso lo vamos a ver, si usted lee el libro de Jeremías se van a dar cuenta de eso y otros aspectos de la Biblia. Entonces, Dios los bendiga a todos, gracias por leer con nosotros. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana, si Dios así lo quiere, y paz y gozo sus vidas en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.